Regresamos a temas nacionales. La tarde de este sábado se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra 11 personas procesadas por el caso Independencia Judicial, entre ellos el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal del organismo, Maribel Barreno. Para la Fiscalía, ambos funcionarios son autores directos del delito de obstrucción de la justicia. No obstante, Terán y Barreno aseguraron que este dictamen acusatorio carece de elementos suficientes que sustenten aquello. El caso Independencia Judicial investiga la relación con actos que condujeron a evitar mediante acciones de suspensión y destitución del entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías. La Presidencia de la República y la Asamblea Nacional vuelven a discrepar por la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Legislativo cuestiona al Ejecutivo por enviar un nuevo veto cuando procedía la publicación en el registro oficial. Las discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantienen debido a la ley reformatoria a las leyes del IES y del BIES, pues la Asamblea Nacional, mediante este comunicado, dio a conocer que el presidente de la República, Daniel Noboa, cometió un acto inconstitucional porque no dispuso que esta ley se publique en el registro oficial, sino que envió una nueva objeción a la norma, cuando esto no correspondía, porque el texto ya fue vetado parcialmente el pasado 12 de abril y posteriormente analizado por la Corte Constitucional. José Chalco es abogado constitucionalista y él es claro en afirmar que una ley no puede ser vetada dos veces. El equipo jurídico de la Presidencia de la República se equivoca y se equivoca sistemáticamente con un error de bulto. El Ejecutivo cree que puede vetar dos veces, cuando la ley orgánica de la función legislativa es taxativa en su artículo 65 y establece que una vez que hubo la objeción o veto presidencial por razones de inconstitucionalidad o también por razones de inconveniencia de una norma para el país, esto se resuelve en asamblea. Cabe destacar que el 21 de mayo la Corte Constitucional remitió el dictamen correspondiente a la asamblea para su tratamiento con un plazo de 30 días. Respecto al tema, la presidencia también se pronunció al respecto. En este comunicado justificó la pertinencia de este nuevo veto, afirmando que se envió la segunda objeción parcial por inconstitucionalidad y por inconveniencia, porque identificó el texto corregido de la Asamblea Nacional que presenta una inconstitucionalidad en el artículo 7 y un error en el artículo 9. Eso además que habría riesgo en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En su momento, el presidente podrá plantear reformas a esa ley y si hay disposiciones que considere el Ejecutivo que son inconstitucionales, tiene que habilitarse a través de la Corte Constitucional. Recordemos que de los temas objetados por Daniel Noboa fue la nueva conformación del Consejo Directivo del IES, que incluye a 2 nuevos integrantes para sumar un total de 5. No obstante, la Corte Constitucional declaró improcedente el veto a este artículo y concluyó que no es un inconveniente incluir a 2 nuevos vocales al Consejo Directivo. Y la Corte Constitucional declaró improcedente el recurso para asignar un millonario presupuesto al Consejo de la Judicatura. Se trata de una acción de protección presentada por el expresidente del organismo, Wilman Terán, durante el periodo de su presidencia, durante el periodo de la presidencia de Guillermo Lasso. La decisión de la Corte Constitucional finalmente fue tomada. Declaró la improcedencia de la acción de protección que Wilman Terán presentó en marzo del año pasado, es decir, cuando aún presidía el Consejo de la Judicatura, para exigir más presupuesto para la función judicial. Siendo más exactos, Terán, hoy procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial, exigía que el gobierno de ese entonces, a cargo de Guillermo Lasso, pague más de $250 millones al Consejo de la Judicatura. Déficit presupuestario que aparentemente se mantenía con este órgano de justicia. Pretensión que en un inicio fue aceptada parcialmente por una jueza de la Unidad Judicial de Quito y luego ratificada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. No obstante, la Corte Constitucional ha declarado que se habrían obviado leyes específicas para regular el presupuesto general del Estado. La Corte sienta un precedente bastante importante para que las instituciones no pidan a través de acciones de protección disfrazadas a través de personas naturales modificaciones al presupuesto general del Estado. Este presupuesto al final del día la sentencia no se ejecutó
y no se ejecutó porque el Estado peleó, digamos, ante la Corte Constitucional y por ahí hubieron una serie de incidentes jurídicos. Además, la Corte Constitucional resolvió declarar que los jueces José Miguel Jiménez Álvarez, Mónica Beatriz Bravo Pardo y Miguel Ángel Narváez Carvajal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia incurrieron en error inexcusable. A decir de ambos constitucionalistas, ellos ahora enfrentarán sanciones. La sanción que pueden incurrir los jueces por esta declaratoria de la Corte Constitucional es desde una suspensión hasta la destitución. Una de las deficiencias de esta sentencia es que no se condena como parte accionante a Wilman Terán por haber desnaturalizado la acción de protección, haber abusado de esta garantía jurisdiccional y al menos haber sido condenado en costas procesales. A criterio de ambos expertos, esta decisión de la Corte Constitucional incluso podría implicar que la Fiscalía inicie una investigación penal por el delito de prevaricato. Y el ministro Roberto Luque rechazó las acusaciones de tráfico de influencias en la contratación de una barcaza para la generación eléctrica. Para Luque, las presuntas irregularidades tienen relación con el morbo mediático. Las revelaciones sobre un concurso supuestamente amarrado para favorecer a la empresa turca Car Power Ship en el alquiler de una barcaza de generación eléctrica han provocado la primera denuncia en contra del ministro Roberto Luque, quien dio inicio a la negociación, y de su gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Fabián Calero. Marlon Pasquel Espín es quien presume que hay un tráfico de influencias en el proceso precontractual y contractual para el alquiler de esta barcaza a la firma turca. Presentó su denuncia en Fiscalía y Luque cree que esto tiene que ver con los medios. Lo que está sucediendo ahora, el morbo mediático y la ahora formal presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, me han hecho una denuncia y por eso necesitaba yo que los medios sepan nuestra versión del tema, pero yo sabía exactamente a qué me metía. En el centro de la polémica está este contrato cuestionado, pues se sugiere que la firma turca lo tenía asegurado incluso antes del concurso. El barco con los generadores zarpó 6 días antes de que el gobierno publique el proceso en compras públicas. El ministro en funciones, Antonio González, dice que el barco pudo salir sin rumbo fijo. La barcaza salió efectivamente en esa fecha, pero no iba con destino al Ecuador, iba con destino a otro país en América Latina. Ellos, como negocio privado, pueden acelerar o desacelerar la entrega dependiendo de la oportunidad de negocio. Y resta peso a las denuncias. No obstante, hay estas supuestas inconsistencias en la contratación denunciada en Fiscalía. El exministro de esta cartera, Roberto Luque, dice que hubo 2 ofertas en firme. Solo la turca estaba como opción. Una de ellas con sistema propio de anclaje, nueva y alquiler. Otra sin sistema de anclaje, del año 1971 y a la venta, siendo la primera opción la mejor de ellas. Luque insiste en que pedirá que la Contraloría General del Estado intervenga para realizar un examen especial a este contrato. Los llamados a fiscalizar el proceso de compra que varios actores políticos y mediáticos han realizado, no solo que son bienvenidos, sino que yo personalmente haré lo posible para que las instituciones del Estado llamadas a hacer los controles pertinentes lo hagan. Lo cierto es que con 14 centrales hidroeléctricas, 37 plantas térmicas y una eólica, la realidad en Ecuador alarma, pero es innegable. Ecuador importa energía cada vez más y está lejos por ahora de tener la tan nombrada soberanía. Tampoco se puede ocultar que la demanda de energía ha crecido en un 10% anual y que en estas condiciones es imposible descartar que más adelante regresen los apagones. Y entre los planes de contingencia está precisamente el alquiler de esta barcaza que en medio de la turbulencia llegará a Ecuador en los próximos días. Superada la elección del presidente de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana continuará con la selección de una nueva fiscal y la renovación del Consejo Nacional Electoral. Estos procesos se desarrollan en medio de una reconfiguración de fuerzas en el pleno del organismo. La elección de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura dejó la huella de una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, una donde han quedado por fuera el presidente y la vicepresidenta del organismo.
En esa mayoría, 3 llegaron a sus cargos postulando juntos, vistiendo un mismo color. Una de ellas es Yadira Saltos, aunque dice que sí, pero no. Bueno, yo no soy de la Liga Azul, como lo quiere llamar, pero efectivamente estuvimos 7 compañeros que participamos conjuntamente. Ahora el organismo debe elegir al sucesor o sucesora de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Un proceso que aún ni empieza, pero que ya va generando comentarios. Un borrador con las consideraciones del proceso de selección se difundió en redes sociales. Y ahí, entre otras cosas, se plantea que en la etapa de oposición no hay evaluación oral, cosa con la que Saltos dice no estar de acuerdo. Se plantea además que personas investigadas por la justicia puedan postular. Eso es algo que sucede en todos y cada uno de los reglamentos para designar las máximas autoridades. Si no se encuentra una sentencia en firme, no se puede declarar la falta de probidad. En todo caso, dice que es un borrador apenas, que las comisiones técnicas deben reunirse y que el Pleno, la mayoría en él, decidirá. Es una discusión que deja para lo posterior, pero no es todo. El organismo debe también renovar a los vocales del Consejo Nacional Electoral en medio de un proceso de elecciones generales. Hasta noviembre se finalizan los 5 vocales ya del Consejo Nacional. No vamos a alcanzar. O sea, vamos a seguir con CNE. Recordemos que un concurso toma entre 8 meses, 1 año, hasta 2 años, Milton, para la designación. Y aunque se refiera a nosotros cada vez que habla de la mayoría, dice que no hay ninguna y que si la hay, es porque los otros así lo creen. Intentando explicar eso que dicen, es la reconfiguración de poderes en el pleno del organismo. Y de cara a los próximos comicios y a menos de 2 meses de que se inicien las inscripciones de candidaturas, varias figuras aún no tienen movimientos políticos que auspicien sus aspiraciones presidenciales. En esta lista consta la exasambleísta social cristiana Cristina Reyes y 2 oficiales en servicio pasivo de la Armada y de la Policía. Se buscan movimientos políticos. No concretar con alguno es lo que separa a varios personajes de su intención de correr por la presidencia de la República en las próximas elecciones generales. Dicen mantener conversaciones. La ex legisladora socialcristiana Cristina Reyes es una de ellas. Asegura estar convencida de querer participar como candidata a la presidencia. Las aspiraciones y las ilusiones y el deseo de servir están. No somos un país que pueda aglutinar a lo mejor un movimiento ciudadano, un tema de firmas. Necesitas la anuencia y necesitas también de alguna manera pues la venia de los partidos políticos para poder generar una candidatura. Ese es también el anhelo de 2 oficiales en servicio pasivo, uno de la Armada, Edwin Ortega, y Víctor Arauz, de la Policía. Yo les invito que echemos ese empujoncito que necesitamos para encontrar un movimiento que piense en país. Esto no se trata de izquierda o derecha, de capitalismo o socialismo, se trata de bondad. Ambos buscan acercamientos con tiendas políticas, es el requisito, pues en este tema, querer no es poder. Otro nombre, Luis Tillería, exconcejal latinoamericano en Londres, quien continúa en conversaciones con agrupaciones políticas. Los antiguos partidos políticos que fueron y que son responsables de la esclavitud nacional no pueden guiar país por su senda de liberación. Está también Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia por el correísmo, quien abandonó las conversaciones con Centro Democrático y empezó otras con Reto. Ellos buscan sumarse a una lista de precandidatos que ya va tomando forma, con rostros conocidos. En total, 17 agrupaciones políticas de carácter nacional están habilitadas para las elecciones de 2025. Habría por lo menos una decena de candidatos. Eso se sabrá con certeza cuando empiecen las inscripciones el próximo 13 de septiembre. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. 4 personas muertas y 1 herida es el resultado de un violento enfrentamiento en una vivienda ubicada en el barrio Los Ceibos, en el sur de Machala. Tras el hecho, 3 personas fueron detenidas para investigaciones. La masacre ocurrió alrededor de las 10 horas de este sábado, cuando varias personas se encontraban reunidas en una vivienda ubicada en el barrio Los Ceibos, en el sur de la ciudad de Machala. Información preliminar proporcionada por la Policía Nacional presume que los fallecidos eran miembros de una banda delictiva y quienes ejecutaron el crimen pertenecían a la misma banda.
Así también es menester mencionar que este hecho violento habría ocurrido por rencillas dentro de una organización criminal, razón por la cual estas personas habrían atentado entre sí contra su vida. En el lugar del crimen se hallaron 2 fusiles, 2 pistolas, 2 granadas, 3 chalecos antibalas, droga y un vehículo con alerta de robo, además de vestimenta similar al uso de las Fuerzas Armadas. Según testigos, los atacantes llegaron en 2 vehículos y abrieron fuego contra las personas que se encontraban dentro de la casa. 3 de las víctimas fueron encontradas sin vida en el patio, mientras que la 4ª persona fue encontrada en una cama. Las autoridades detuvieron a 3 personas que estarían involucradas con el hecho. Uno de los detenidos fue identificado como Carlos Eduardo Q, de nacionalidad venezolana. En su poder se encontró un fusil. Además, la Policía Nacional continúa investigando este nuevo hecho violento. Byron Antonio y Adriana Anchundia perdieron la vida producto de un ataque armado que se registró en la parroquia San Camilo del Cantón Quevedo. Las víctimas se encontraban conversando con otros amigos cuando recibieron los disparos. Además de los muertos, una mujer de 40 años resultó herida y fue llevada hasta una casa de salud donde recibió el alta. Ninguna de las víctimas registra antecedentes penales, por lo que la policía investiga las motivaciones del crimen. Y en otro hecho violento, una persona logró grabar el momento exacto en el que un conductor de un tráiler es asaltado por varios sujetos en la carretera antes de llegar al cantón Buena Fe, en Los Ríos, a la altura de la calle Federico Intriago. El custodio del vehículo pesado fue asesinado por tratar de impedir el robo. El bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas ejecutó operaciones militares en el cantón, en el que recuperaron el tráiler. Además, señalaron que se están investigando las vías del sector para dar con los implicados. Y se dictó prisión preventiva a 2 presuntos implicados en el asesinato de 5 pasajeros de un bus interprovincial que cubría la ruta Guayaquil-Tulcán. Los detenidos serían integrantes de las bandas delictivas AK-47 y Grupo Terror. Las primeras investigaciones y pericias sugieren que los detenidos están relacionados con el ataque armado en el interior del bus de la Cooperativa de Transporte San Cristóbal, en el cual fallecieron 5 personas. Durante la captura, las autoridades incautaron un arma de fuego, una alimentadora y 75 cartuchos de 9 milímetros. El bus que cubría la ruta Guayaquil-Tulcán circulaba por la vía Babahoyo-Pueblo Viejo cuando fue interceptado por 2 camionetas con ocupantes armados. Estos dispararon contra el vehículo para obligarlo a detenerse en el recinto La Aurora. Tras romperse el parabrisas, los agresores subieron al bus, revisaron los asientos y exigieron a los pasajeros alzar la cabeza para reconocerlos. 5 personas fueron baleadas y murieron, entre ellas un niño de 5 años. Esta se trataba de una familia de venezolanos. Uno de ellos había estado preso por sicariato, por asesinato. La policía informó que los fallecidos eran parte de una familia que abordó el bus en la terminal terrestre de Babahoyo. Se dirigían a Tulcán con la intención de cruzar la frontera hacia Venezuela debido a amenazas recibidas. La única sobreviviente del ataque fue una mujer madre del menor fallecido. Entre las víctimas se encontraban su esposo, padre y cuñado. Vemos de que esto no es un asalto de carreteras. Hay que tener claro, esto estaba dirigido, esto se podía haber cometido aquí en Los Ríos o en Tulcán. La Fiscalía ha procesado a Edgar García Vite y Eusebio Velázquez Colón por tráfico de armas y se les dictó prisión preventiva. Según las investigaciones, los detenidos pertenecerían a 2 bandas delictivas, AK-47 y Grupo Terror, que se dedican a la extorsión y robo en ejes viales. Junio fue el más violento en todo el país, según datos del Ministerio del Interior. Esto pese al inicio de la segunda fase del Plan Fénix. El delito ha migrado y aumentado en un 300% en provincias como Azuay, Cotopaxi y El Oro.
592 personas asesinadas, junio se convierte en el mes más violento del 2024. Esto si se lo compara con febrero, en el cual se reportaron 367 muertes violentas. Conforme a las estadísticas del mismo Ministerio del Interior, desde la declaratoria del conflicto armado interno, el país ha tenido tan solo 3 meses de una aparente calma, tomando en cuenta que la curva más baja se posesionó en febrero y los números comienzan a crecer en marzo y abril, pero hasta ese momento sin llegar a los niveles del 2023. Esto tomando en cuenta la presencia de militares en las calles y estado de excepción vigente. En mayo la tendencia continúa al alza, con 563 asesinatos. En este lapso, coincidentemente, el gobierno también anunciaba el inicio de la segunda fase del Plan Fénix. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Para junio, las muertes violentas y los delitos no solo mostraban un retorno de las bandas criminales a territorios de Guayas, Esmeraldas y Manabí, esta última aún intervenida por el bloque de seguridad, sino además se evidenciaba la migración de delitos en otras provincias como Azuay, que en febrero registró 5 muertes violentas y ya para junio se desbordó y reportó 20 asesinatos, lo que representa un incremento del 300%. Un panorama igual se muestra en Cotopaxi y El Oro. En esta última provincia que se reporta un incremento de 16 a 62 homicidios. Machala ha sido la ciudad más golpeada, en tanto que en Azuay, el cantón Camilo Ponce Enríquez, es donde se ha concentrado la ola de violencia. Esto se debe a la presencia de la banda criminal Los Lobos, quienes tienen cooptado al menos 20 concesiones mineras. Su ubicación geográfica y la poca presencia del Estado hicieron de Durán una tierra apetecida por 2 bandas criminales, ministerios y secretarías del ámbito social que hoy intervienen. La zona de esta urbe afirman que cerca de 16.000 personas viven en asentamientos irregulares, mientras que más del 50% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. Que la vulnerabilidad de Durán en términos geográficos reside en su estratégica ubicación para el tránsito de bienes ilícitos a través de Guayaquil. Así consta en el plan de gobernanza de Durán elaborado con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este documento también se indica que la falta de servicios básicos y obras esenciales han sumado a que bandas criminales tomen el control de ciertas zonas y creen su propio sistema delictivo ante la ausencia del Estado. A la acera, aquí afuera del Colegio de Abogados. Un ejemplo de esto fue esta oficina paralela encontrada a tan solo metros del municipio de Durán. Aquí tramitaban de manera ilícita títulos de propiedad. La Secretaría de Asentamientos Irregulares indicó que dentro de los 58,6 kilómetros cuadrados de extensión que posee la ciudad, 41 zonas se encuentran sin regularización, lo que significaría que 16.000 familias viven en predios de forma ilegal. Uno de estos sectores es el recinto La Delia, donde tan solo en un día se detectaron 20 viviendas sin documentación de sustento. Lo importante es que ya nos legalicen, salgan las escrituras, y para nosotros es muy importante esto. En este mismo sitio, en cambio, habían casos de delincuentes que se habían apropiado de al menos 40 viviendas, que eran reclamadas por sus verdaderos dueños. Ya las personas están cogiendo la confianza de venir a denunciar las casas en las cuales ellos tienen escrituras y han sido despojados para poder recuperarlas. Pero no es lo único que durante 20 años se ha cultivado de manera inapropiada en Durán. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, menciona el incremento de la pobreza y extrema pobreza que se registra en Durán, cifra que alcanza el 65% según el último censo. Hemos presentado públicamente el espacio que va a ser el nuevo espacio integral familiar, donde van a estar el Centro de Desarrollo Infantil, servicios de otras instituciones del Estado. Rovira, quien asegura estar trabajando en la reconstrucción del tejido social en estas zonas, junto con otros ministerios, detalla haber iniciado ya con programas productivos para incorporar a mujeres que también se encuentran en los círculos delictivos. Esta semana vamos a entregar justamente en Durán el crédito número 20.000 y vamos a capacitar en materia financiera. Los índices de educación son otra cifra en rojo en Durán, pues menos de la mitad de su población tiene título de educación básica y solo el 11,4% logró obtener un título universitario. El incendio en una casa en el centro histórico de la capital dejó un adulto mayor fallecido la mañana de este sábado. La tragedia ocurrió en el sector de Cumandá, en la avenida Pedro Vicente Maldonado. La emergencia fue atendida por uniformados de 2 camiones del Cuerpo de Bomberos. En imágenes compartidas por la entidad
Se puede ver cómo el interior del inmueble quedó afectado por las llamas. Pese a los esfuerzos de los bomberos, una persona falleció. Aún se investiga las causas que provocaron este siniestro. En el centro de Quito, 2 sujetos de nacionalidad extranjera intentaron robar una pieza del Monumento de la Independencia en la Plaza Grande. Se trataba de una de las 4 hojas de acanto que adornan el monumento de esta plaza del casco colonial. Imágenes del EQ 911 y la alerta de la Agencia Metropolitana de Control lo habrían impedido. Según las autoridades, el objeto está valorado en cerca de $10.000 y los presuntos implicados están detenidos. El Instituto Geofísico alertó este sábado 20 de julio que existe probabilidad de caída de cenizas en las zonas ubicadas al suroccidente del volcán Sangay. Dentro de su informe emitido esta mañana, se indicó que a través de imágenes satelitales se observa de manera continua una emisión de gases con baja carga de cenizas de altura menor a 800 metros sobre el nivel del cráter en dirección suroeste. Ante ese escenario, señalaron que existe probabilidad de caída de cenizas en las zonas ubicadas al suroccidente del volcán en las provincias de Chimborazo y Guayas. Y ahora vamos con otros temas. En lo que va del año en el país se ha vendido cerca de 7.300 vehículos híbridos y eléctricos. Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, los ciudadanos optan por adquirir estos automotores de menor consumo tras la eliminación del subsidio a los combustibles. Tras la eliminación de los subsidios a las gasolinas, cada vez se vuelven más atractivos para los consumidores los vehículos eléctricos, los cuales no requieren de gasolina, y los híbridos, que ahorran un 40% del consumo. Que cuando más alto es el precio de un combustible, de la gasolina o del diésel disponible en un país, también al mismo tiempo cobran mayor importancia la decisión del consumidor al momento de la compra y adquisición de un vehículo, el consumo. Pero no solo eso, sino que estos vehículos se vuelven más atractivos para el consumidor por otras razones. En el caso de los vehículos eléctricos, estos no pagan IVA, aranceles ni el impuesto a los consumos especiales, mientras que los carros híbridos deben pagar únicamente el valor del IVA del 15%. El impuesto selectivo a los consumos especiales, cuando el valor del vehículo es más alto, supera los $70.000, por ejemplo, llega a representar el 35% del precio de venta al público. Ese impuesto, pues no pagan los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos tampoco. En el país, de enero a la fecha, se han vendido cerca de 7.300 vehículos eléctricos e híbridos. Durante este mismo periodo del año pasado, se vendieron cerca de 5.300. Las ciudades en las que más se venden vehículos electrificados son Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Según Jaime Cucalón, gerente general de Ecuavía, este año la venta de vehículos híbridos ha aumentado en un 41% y la venta de eléctricos en un 22%. El cliente ya no quiere un carro que le consuma $80 semanales de gasolina, quiere un carro que le consuma muy poco. Entonces buscan ahora sí alternativas de carros menos consumidores. Cucalón afirma que para fomentar la comercialización de estos vehículos es importante que sus aranceles se mantengan en cero y que existan más puntos de carga para los carros eléctricos. Porque mientras la gente solamente pueda tener los cargadores dentro de sus casas o dentro de sus trabajos, difícilmente la venta de carros eléctricos se va a masificar, porque la gente necesita tener dónde cargarlos. Los carros eléctricos e híbridos se han vuelto una opción de preferencia, en especial para los millennials y centennials, quienes optan por vehículos que no generen un impacto ambiental. Y el uso que un empleado le da a sus redes sociales sí afecta a la imagen de una empresa, según un estudio de Multitrabajos. Mientras expertos en recursos humanos insisten en la necesidad de un uso responsable de las plataformas durante el horario laboral. Las redes sociales se han convertido en una parte esencial en la vida de las personas, una oportunidad para mostrar nuestros intereses y conectar con otros. Pero ¿cómo puede influir el uso de estas en el contexto laboral?
Un reciente estudio de plataformas tecnológicas de selección de talento humano encontró que el 63% de reclutadores de recursos humanos en el país consideran que el cómo un empleado usa sus redes sociales sí puede afectar la imagen de la empresa y derivar en la desvinculación del trabajador. Tanto del lado de las empresas es importante generar políticas que protejan la percepción y reputación corporativa de las organizaciones, como respetar las libertades individuales de quienes las conforman. Colaboradores señalaron que algunos de los problemas que presentaron con sus empleadores fueron por la distribución en redes sociales de contenidos inapropiados, promoción de comportamientos no éticos, conflictos entre otros compañeros, acoso o intimidación, entre otros. Evita siempre cualquier tipo de conflicto entre colaboradores o entre usuarios de la compañía para la que trabajes, porque este tipo de conflictos, llevarlo a un plano de redes sociales, puede terminar afectándote en el plano laboral. El estudio también encontró que el 54% de los empleados no está de acuerdo con que las empresas consideren las redes sociales para un proceso de contratación. Otro problema relacionado a las redes sociales y el espacio laboral es el tiempo que se le dedica a estas durante el horario de trabajo. Para Juan Carlos Lima, experto en recursos humanos, el uso excesivo de las plataformas en horarios laborales disminuye la productividad. Que estas personas no están entregando sus trabajos a tiempo ya es un indicador que te empieza a decirle a no solamente a la gente de recursos humanos, sino a los propios jefes qué está pasando. Señala que esto suele suceder en empresas cuyos objetivos y tiempos para la realización de tareas no están claros. Solamente las empresas que tienen una cultura de asignar funciones con objetivos a cumplir hacen que el colaborador tenga el tiempo medido para poder utilizar su tiempo correctamente para poder conseguir. Lo cierto es que los millennials y centennials son quienes conforman el 90% de las plazas de trabajo y la hiperconectividad es lo que los caracteriza. De ahí que las empresas también deberán actualizarse en las nuevas tendencias tecnológicas y la cultura de las nuevas generaciones para encontrar un equilibrio que les permita obtener buenos resultados. Y las donaciones de sangre en Guayaquil pasaron de 4.000 mensuales en el 2023 a 6.000 mensuales en lo que va de este año. Según la Cruz Roja ecuatoriana, esto obedece al aumento de puntos de donación y a la entrega de incentivos para los donantes. A diario, decenas de guayaquileños donan sangre o plaquetas. Un ejemplo de esto es Julio, quien lleva ya 3 meses donando plaquetas. Me nació del corazón y eso también ayuda para las personas que les motivan a también ayudar al prójimo. Algún día nosotros podemos necesitar de esa persona que nos pueda ayudar. Según la Cruz Roja del Guayas, existe un incremento en las donaciones en comparación al año pasado en Guayaquil, de 4.000 mensuales en 2023 a 6.000 mensuales este año. Afirman que esto se debe al aumento de puntos de donación y al trabajo de concientización que se ha realizado. Generalmente las transfusiones sanguíneas hace 10, 20 años atrás eran muy pocas, pero hoy por hoy todo el mundo ha tenido un familiar con oncología o que necesite. El 99.9% de nuestros donantes son donantes voluntarios y repetitivos. Los puntos de donación son el banco de sangre en la Cruz Roja del Guayas, Metrovía frente a la terminal terrestre de Guayaquil, Centro Comercial Parque California de la Vía Adaule, Malecón del Salado, Malecón 2000 y Plaza San Francisco. Además, la Cruz Roja del Guayas otorga incentivos a los donantes como un carnet que les permite tener acceso a pintas de sangre para ellos y para sus familiares. Son 5 componentes, le damos a la persona que es donante, 5 componentes para sus padres mayores de 65 años y 2 componentes para sus hijos menores de edad, porque son las edades vulnerables en las que no entran a la donación de sangre. El proceso de donación de sangre es sencillo. Jennifer, quien acudió a donar, afirma que la extracción duró tan solo 8 minutos. 8 minutos y prácticamente se puede salvar la vida de una persona más. Algunas de las patologías que requieren de pintas de sangre o plaquetas son anemia y cáncer. Así también son utilizadas para intervenciones quirúrgicas, tratamientos en accidentes, hemorragias y quemaduras. Quienes no pueden donar son personas con algún tipo de enfermedad, personas que recientemente se hayan tatuado, mujeres embarazadas o personas dependientes de la insulina.
Es momento de prepararnos para nuestras fiestas. En el Centro Cívico se realizará la sesión solemne que el presidente Daniel Noboa encabezará por las fiestas de Guayaquil. El Ministerio de Cultura ejecuta trabajos de readecuación y mejoramiento en este espacio y en el Museo Antropológico ubicado en el Malecón 2000. Aquí, en la Plaza Cívica del Centro Cívico Eloy Alfaro, será la sesión solemne que presidirá el presidente Daniel Noboa el próximo 25 de julio, a las 6 de la tarde por las fiestas de Guayaquil. Una sesión dividida que llega tras el impasse entre el municipio de Guayaquil y el gobierno nacional, y por el cual el alcalde de la ciudad anunció que no invitaría a nadie del gobierno a la sesión solemne que realiza el Cabildo. Recorrimos los espacios de este icónico lugar de la ciudad y conversamos sobre él con la ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, quien afirma que en los últimos meses el Centro Cívico se ha mantenido readecuando sus áreas, como su ingreso al área de la Orquesta Sinfónica, los baños, puertas de emergencia, entre otras adecuaciones. Vamos a cambiar también, tenemos ya presupuestado un proceso de impermeabilización de la cubierta, que una parte la vamos a hacer este año, la otra parte el que viene. Tenemos también ya levantado una mejora del sistema de luces. Según la cartera de Estado, $40.000 se están invirtiendo en la parte interna del Centro Cívico y pronto se empezarán las adecuaciones en la cubierta, con costos que pueden ascender a los $200.000. Así también otro icónico punto de la ciudad, bajo responsabilidad de esta cartera de Estado y que está siendo mejorado, es el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC, ubicado en el Malecón 2000. Lo más difícil, afirma la ministra, ha sido manejar las filtraciones de agua. Las reservas que acogen la parte de la colección prehispánica de arte moderno y contemporáneo están siendo afectadas por varias filtraciones de agua. Actualmente la cartera de Estado le paga al municipio de Guayaquil $40.000 de alícuota, únicamente por mantener el museo en el Malecón 2000. Afirma Muñoz que intentó tener un acercamiento con el Cabildo para llegar a un acuerdo que les permita reducir estos valores. Parte de ese dinero se ha invertido en una mejora inmediata del espacio. El alcalde nunca se quiso reunir conmigo, me dijo que no tomaba café, que no tomaba café. Al momento, la cartera de Estado ha invertido $80.000 para arreglos internos y $422.000 en arreglos externos del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Y se prevé que al menos los arreglos exteriores del museo estén terminados para agosto. Y entre retretas, desfiles y ferias gastronómicas, Guayaquil se prepara para celebrar sus 489 años de fundación. Hacemos contacto con Sofía Weir, quien se encuentra en el Malecón 2000, justamente para comentarnos el ambiente. Sofía, muy buenas noches. Coméntanos qué se ha realizado el día de hoy. La ciudad se ve resplandeciente a tus espaldas. ¿Qué tal, Astrid, amigos televidentes? Así es, este sábado ha estado cargado de actividades festivas aquí en la ciudad de Guayaquil. Esto ha convocado a una gran cantidad de turistas y locales que disfrutaron al ritmo de canciones que la banda municipal de Guayaquil tocó en el barrio Las Peñas, al pie de las escalinatas que conducen al Cerro Santa Ana. Además, hoy en el tradicional barrio Garay fue el escenario para el pregón estudiantil Perla del Pacífico, donde varios estudiantes de diferentes colegios de la ciudad desfilaron entonando sus instrumentos. A razón de esto, varias calles estuvieron cerradas para que los asistentes pudieran disfrutar de este espectáculo. Pero hay más actividades, amigos televidentes, y es que este domingo, por ejemplo, se dará la retreta Festival de la calle Córdoba, que será en las calles Córdoba y Mendiburo a las 9 de la mañana. También se dará la retreta Fiesta del Encebollado por Fiestas Julianas en las calles José Mascote y Luque, en el restaurante Pez Volador a las 12 horas. También se dará el concurso gastronómico en el Mercado Garay, en la calle Cuenca y La Sexta a las 14 horas. También las fiestas patronales en la parroquia Santa María Magdalena, en la ciudad de La Floresta, a las
17 horas. Estas son algunas de las actividades que estarán disponibles justamente para el día de mañana y que las familias guayaquileñas podrán disfrutar ya a pocos días de que se inicien y de que se celebren las fiestas julianas. Pero este es el movimiento aquí en el Malecón 2000 a esta hora de la noche. Son varias las familias, los amigos que han decidido disfrutar, y esta ha sido una oportunidad perfecta también para que el comercio se reactive. La gran cantidad de emprendedores que se han dado cita en este lugar para poder realizar en este caso ventas y poder mejorar también un poco la situación de la ciudad. Astrid, amigos televidentes, esta es la información que tenemos a esta hora de la noche sobre las actividades que hay para celebrar a Guayaquil. Ustedes tienen más en estudio. Gracias, Sofía, por esa información. Definitivamente mucho por disfrutar en familia y sobre todo en nuestra ciudad. Pero hay más fiestas. En el Cantón Mejía, al suroriente de Quito, se celebró sus 441 años de cantonización. Por sus fiestas se desarrollaron más de 50 eventos, entre ellos el tradicional Paseo del Chagra, en el que participaron miles de ciudadanos. Con baile, música, fiesta y por supuesto con chagras de verdad, como dicen en el Cantón Mejía. Así es que se llevó a cabo el tradicional Paseo del Chagra, donde participaron miles de ciudadanos, todos ellos celebrando los 141 años de cantonización. Esta es una fiesta internacional donde que nosotros hemos preparado muchos eventos públicos para que la gente venga y disfrute. Y lo más lindo es la coordinación de seguridad. Esto significa la costumbre del hombre del páramo, del hombre del campo, que viene a desfilar acá cada 20 de julio. Gracias por venir a Machachi. Y es que este evento busca honrar las tradiciones agrícolas y ganaderas del país. Según las autoridades, más de 5.000 ciudadanos participaron de esta festividad, con la que se culminan las fiestas del Cantón Mejía. El Paseo del Chagra es una interculturalidad entre toda la región y se siente bastante alegre, y yo opino que la gente tiene que venir y visitar el Paseo del Chagra. Bajan todas las haciendas del tema del Pedregal. Es una festividad que se viene festejando de muchos años atrás. Hay familias que son muy tradicionales de aquí. La tradición se sigue manteniendo. Y así es como miles de chagras y ciudadanos de distintos puntos del país han llegado hasta aquí, hasta Mejía, para celebrar los 141 años de cantonización con el tradicional Paseo del Chagra, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial desde el año 2018. ¡Y que viva el Cantón Mejía! Y al ir culminando el desfile, incluso pudimos observar la algarabía de ciudadanos de otras ciudades que llegaron hasta aquí. Así como también de otros países como Perú y Colombia que estuvieron presentes. Todos ellos, propios y extraños, hacen una invitación para quienes aún no han acudido a disfrutar de las fiestas del Cantón Mejía. Es un orgullo, nuestras tradiciones. Esto de aquí es nuestra esencia, es nuestra identidad. Vengan, que disfruten, es una tradición muy bonita, es algo que se lleva en la sangre ya de muchos años atrás. Fueron alrededor de 2,5 kilómetros de recorrido, en los que delegaciones del cantón, personajes principales y ciudadanos vestidos con ponchos y sombreros saludaron a Mejía por sus 141 años. Momento de la información deportiva nuevamente, y vamos a hablar de la Copa Ecuador, porque ya se están jugando algunos encuentros por esta segunda etapa del campeonato. Y el Aucas tuvo que enfrentar a la Castellana, y a pesar de que el panorama iba a empezar complicado para el cuadro oriental, lograría darle vuelta al resultado para meterse en la siguiente fase. Aquí va a llegar el primer tanto del encuentro, con este centro y el cabezazo esquinado de Joel Rodríguez para poner en ventaja a la Castellana. Fue local, como manda el reglamento en este compromiso. Pero el Aucas lo iba a empatar tras este centro. Joel Rodríguez, que había convertido el gol de la Castellana que le daba la ventaja a su equipo, ahora marcaba en propia puerta. Con este autogol llegaba el empate en este compromiso. 1-1 estaba el encuentro, y luego sí llegaría la remontada auquista. Pase preciso, control de pecho, queda atrás el golero y de zurda define Christopher Zambrano para el 2-1. De esta forma, Aucas estaba dándole vuelta al resultado, ya tomaba la ventaja en el compromiso, y en la segunda mitad del encuentro vendrían
más goles para el cuadro oriental. Luis Cano iba a poner la tercera para el Aucas, centro desde la izquierda y aparece para cerrar la pinza sobre el segundo poste y marcar así, de esta manera, la tercera para su equipo, que ya tomaba 2 goles de ventaja frente a su rival. Giancarlos Blanco también diría presente en el marcador, recibe esta asistencia para controlar y definir en el área chica. 4-1 estaba el partido, empezaba a liquidarse la historia y faltaría uno más. Diego Espinosa iba a convertir el 5-1 definitivo para que el Aucas pudiera asegurar la victoria. 5-1 ganó el cuadro auquista y se metió en la siguiente fase del torneo. Vamos también con goles tricolores por el mundo. Algunos ecuatorianos han podido marcar durante el fin de semana para sus clubes en el fútbol internacional. Uno de ellos, por ejemplo, Nilson Angulo. Esto para el Anderlecht en el triunfo frente al Wolfsburgo. En Europa se están empezando ya a jugar encuentros amistosos como parte de la pretemporada de los equipos. Gonzalo Plata del Al-Sadd del fútbol de Qatar también convirtió. Anotó para su equipo en el triunfo del Al-Sadd 3-2 frente al Orlando Pirates. Aquí marcaba el ecuatoriano. Lo asisten al borde del área y él termina rematando de zurda para poner así uno de los goles de su equipo. En esa acción, y acá también nuevamente decía presente, el ecuatoriano sigue sumando minutos y aportando con lo suyo para su equipo. Veremos si se mantiene en la Liga Catarí o si cambia de equipo para esta próxima campaña. Y Jordi Caicedo ya empieza a marcar goles con el Sporting Gijón en España. Aquí presionaba bien, recuperaba la pelota y definía bajo el arco para marcar el primero de sus goles en este encuentro amistoso frente al Club Marino de Lugano. Con goles tricolores, los dos fueron de Jordi, que no solo marcó uno, sino que convirtió un doblete. Este es el segundo, un golazo además, defendiendo por encima del guardameta contrario para de esta manera poner sus 2 primeros goles ya en su nuevo equipo. Son amistosos de pretemporada, veremos cómo será la situación entonces ya cuando arranque la competencia oficial. Y Darío Aymar también convirtió, esto para su club, el 10 Strongest, frente al Gualberto San José, esto en el fútbol boliviano. El tricolor también ya dijo presente en las redes. Con eso estamos ya despidiendo. Gracias, Hugo, por ese recuento de goles de nuestros nacionales. Y hasta aquí ha llegado su informativo 24 horas, emisión estelar para nosotros. Ha sido un gusto acompañarlos en esta noche. Tenga un excelente fin de semana. Buenas noches.